Mariana López permitió que Ricardo Mendoza la despreciara durante exactamente 3 minutos antes de pronunciar las 7 palabras que harían al hombre más prepotente de la ciudad caer de rodillas y llorar como un niño pequeño. El sol de marzo pegaba fuerte en el pavimento de Paseo de la Reforma cuando Mariana López, de 34 años, ajustó el espejo retrovisor del camión, Ruta 875, por tercera vez esa mañana. Sus dedos callosos por 15 años manejando el volante temblaban ligeramente, no por nervios, sino por una rabia contenida que había aprendido a controlar a lo largo de los años. Oye, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario contándonos desde dónde estás escuchando esta historia. Nos encanta saber de nuestros oyentes de todo México y Latinoamérica. Era su primer día de regreso al trabajo después de 3 meses de incapacidad médica, y cada fibra de su ser le gritaba que se quedara en casa, lejos de las miradas juzgadoras y los comentarios maliciosos que sabía que vendrían. Mariana no era solamente una chofer de camión, era una mujer que había roto obstáculos en una profesión predominantemente masculina, que había enfrentado prejuicios diarios y que, aún así, mantenía una sonrisa auténtica para cada pasajero que subía a su vehículo. Pero en los últimos meses esa sonrisa se había vuelto forzada, casi dolorosa de sostener. La razón de su incapacidad médica no era física, aunque su cuerpo también había sufrido. Era emocional. 3 meses atrás, un video de ella se había vuelto viral en las redes sociales, no por las razones que ella hubiera querido. El video mostraba un momento de debilidad cuando había llorado al volante después de una discusión particularmente cruel con un pasajero. Alguien había grabado y publicado con la leyenda: "Chofer de camión se quiebra en el trabajo". En cuestión de horas, millones de personas habían visto su dolor más íntimo, y los comentarios fueron despiadados. Pero Mariana era más fuerte de lo que imaginaba. Hija de una trabajadora doméstica y de un albañil, había aprendido desde temprano que la vida no daba nada regalado. A los 18 años, cuando quedó embarazada de su hija Sofía, muchos dijeron que su vida había terminado. A los 20, cuando decidió convertirse en chofer de camión para mantener a la familia, otros se burlaron de su elección. A los 25, cuando su esposo la abandonó, dejándola sola con una niña de 7 años, ella demostró que podía ser papá y mamá al mismo tiempo. Ahora, a los 34, Mariana se había convertido en una de las choferes más respetadas de la empresa. Conocía cada calle de Ciudad de México como la palma de su mano. Nunca se había involucrado en accidentes graves y mantenía una evaluación impecable con los pasajeros, al menos hasta ese maldito video. Del otro lado de la ciudad, en un penthouse en Polanco, que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaba en toda una vida, Ricardo Mendoza despertaba con una cruda que no tenía nada que ver con el alcohol. A los 42 años, era el tipo de hombre que el dinero había transformado en algo que ni él mismo reconocía ya. Heredero de un imperio inmobiliario construido por su abuelo, Ricardo nunca había tenido que luchar por nada en la vida, y esto se reflejaba en cada aspecto de su personalidad. Su departamento era un monumento al exceso, obras de arte que compraba no por apreciación estética, sino por el estatus que conferían, autos importados que cambiaba como quien cambia de ropa, y una colección de relojes que valía más que muchas casas. Pero detrás de toda esa ostentación, Ricardo era profundamente infeliz. Su matrimonio de 15 años había terminado el año anterior, cuando su esposa finalmente se cansó de sus infidelidades constantes y de su arrogancia creciente. Sus 2 hijos, ahora adolescentes, apenas le hablaban, prefiriendo pasar el tiempo con su madre.
La empresa que había heredado estaba pasando por dificultades, no por falta de dinero. Ricardo seguía siendo absurdamente rico, pero por su propia incompetencia administrativa. Había despedido empleados experimentados por capricho, había cancelado proyectos prometedores por impaciencia y había alienado socios importantes con su actitud despectiva. Esa mañana específica, Ricardo estaba particularmente irritado. Había perdido un contrato millonario la noche anterior porque llegó tarde y borracho a una junta importante. Su abogado había llamado temprano para informarle que su exesposa estaba pidiendo un aumento en la pensión alimenticia y su hijo mayor había sido suspendido de la escuela particular carísima por pelear con un compañero. Decidió que necesitaba salir de casa antes de que llegaran más malas noticias. Ricardo se puso un traje italiano que costaba más que el salario anual de muchas personas y bajó al garaje. Su chofer particular había pedido el día libre porque su mamá estaba enferma, y Ricardo, en un arranque de ira, había despedido al hombre en el momento. Ahora, mirando sus 5 autos de lujo, se dio cuenta de que todos tenían problemas. El Lamborghini estaba en el taller después de un choque que él había causado manejando borracho. El Ferrari estaba sin gasolina, porque él nunca se preocupaba por esos detalles y los otros tenían pequeños problemas mecánicos que había ignorado. Frustrado y ya tarde para una junta que podría salvar otro contrato importante, Ricardo tomó una decisión que cambiaría su vida. Por primera vez en décadas, usaría transporte público. La ironía del destino quiso que esa mañana específica, la línea de camión que pasaba más cerca del edificio de Ricardo fuera exactamente la 875, el camión de Mariana. Cuando Ricardo bajó del elevador de su edificio, ya estaba de mal humor. El portero, un señor de 60 años que trabajaba ahí desde hacía 15 años, lo saludó educadamente, como siempre hacía. Ricardo ni siquiera respondió, como si el hombre fuera invisible. En la calle miró alrededor con desdén. Nunca había realmente prestado atención al movimiento de la ciudad, al nivel de la banqueta. Siempre había visto Ciudad de México desde arriba, desde la comodidad de sus autos con vidrios polarizados o desde lo alto de sus oficinas. La parada de camión estaba a 2 cuadras de distancia y Ricardo caminó hasta allá con la expresión de quien estaba siendo obligado a pisar basura. Su ropa cara contrastaba grotescamente con el ambiente. Trabajadores con uniforme sencillo esperando el transporte para otro día de trabajo, estudiantes con mochilas remendadas, ancianos con bolsas del mercado. Cuando el camión 875 se acercó, Ricardo sintió una mezcla de asco e incredulidad. El vehículo estaba lejos de ser nuevo. Tenía rayones en la carrocería y parecía haber visto días mejores. Pero lo que más lo molestó fue darse cuenta de que el chofer era una mujer. En su mente prejuiciosa, las mujeres no deberían manejar camiones. En realidad, en su mente, las mujeres no deberían hacer muchas de las cosas que hacían. Mariana, por su parte, no notó a Ricardo inicialmente. Estaba concentrada en su rutina matutina, saludando a los pasajeros regulares que conocía desde hacía años. Doña Concepción, la señora que trabajaba como doméstica y siempre subía en la segunda parada. Juan, el estudiante universitario que hacía 3 transbordos para llegar a la facultad. María, la enfermera que regresaba del turno nocturno. Cada uno de ellos tenía una historia, y Mariana conocía muchas de ellas. Era esa conexión humana lo que hacía su trabajo significativo, a pesar de todas las dificultades. Cuando Ricardo subió al camión, lo primero que hizo fue quejarse del escalón alto. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo esperan que la gente normal suba a esta cosa?, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Mariana miró por el espejo retrovisor y vio a un hombre bien vestido,
claramente fuera de su ambiente natural, con una expresión de superioridad estampada en el rostro. Ricardo buscó un lugar para sentarse e inmediatamente comenzó a quejarse otra vez. «Estos asientos están asquerosos. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron esto?» Sacó un pañuelo del bolsillo y comenzó a limpiar el asiento ostentosamente, como si estuviera haciendo un favor al mundo. Los otros pasajeros comenzaron a sentirse incómodos. Doña Concepción, que había despertado a las 4 de la mañana para llegar al trabajo, bajó la cabeza. Juan, que ahorraba cada peso para pagar la universidad, fingió estar dormido. María, exhausta después de 12 horas cuidando pacientes, cerró los ojos y trató de ignorar los comentarios, pero Ricardo apenas estaba comenzando. Conforme el camión se movía por el tráfico matutino, continuó su serie de quejas. «¡Qué manejo tan horrible! Esta vieja ni sabe manejar bien», dijo cuando Mariana tuvo que frenar un poco más bruscamente debido a un auto que se le cerró. Típico de mujer al volante. Mariana sintió la sangre subírsele a la cabeza, pero respiró profundo. Había aprendido a lo largo de los años que responder a provocaciones solo empeoraba las situaciones. Continuó manejando, concentrándose en el camino y tratando de ignorar los comentarios venenosos que venían de atrás. Pero Ricardo no estaba satisfecho con la falta de reacción. En su mente distorsionada, la ausencia de respuesta era una señal de debilidad, una confirmación de su superioridad. Decidió escalar la situación. «¡Oiga, chofer!», gritó, usando un tono que normalmente reservaba para empleados que consideraba inferiores. ¿Oyó lo que dije? ¿O además de no saber manejar, también está sorda? Mariana se detuvo en la siguiente parada y se volteó para encararlo. Sus ojos, normalmente gentiles, ahora brillaban con una determinación que Ricardo no esperaba. «Señor, le pido que mantenga el respeto dentro de mi camión. Estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera posible». Ricardo se rió. Un sonido desagradable que resonó por el vehículo. ¿Su trabajo? ¿A esto le llama trabajo? Cualquier chanjito podría hacer lo que usted hace. Es más, probablemente lo haría mejor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los pasajeros miraron a Ricardo con una mezcla de shock y repulsión. Doña Concepción murmuró una oración bajito. Juan sacó el celular del bolsillo instintivamente. María abrió los ojos y miró a Ricardo como si estuviera viendo algo repugnante. Mariana sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. No eran solo las palabras. Había escuchado cosas peores a lo largo de los años. Era la crueldad deliberada, la intención clara de humillar no solo a ella, sino a todos los presentes. Era el tipo de ataque que buscaba no solo herir, sino destruir. Por un momento consideró parar el camión y pedirle a Ricardo que se bajara. Tenía autoridad para hacerlo, pero algo dentro de ella, tal vez el orgullo, tal vez la necesidad de justicia, la hizo tomar una decisión diferente. «El señor tiene razón», dijo Mariana, su voz sorprendentemente calmada. «Cualquiera puede manejar un camión, pero no cualquiera puede ser un ser humano decente». Ricardo frunció el ceño, no entendiendo completamente lo que ella quiso decir. «¿Qué dijo?». Mariana se volteó completamente para encararlo, ignorando a los otros pasajeros que ahora prestaban atención total a la conversación. «Dije que el señor tiene razón. Manejar un camión no es lo más difícil del mundo. ¿Sabe qué sí es difícil? Es despertarse todos los días a las 5 de la mañana para trabajar honestamente. Es sonreírle a personas que te tratan como basura. Es mantener la dignidad cuando alguien trata de quitártela». «Escuche aquí, comenzó Ricardo, pero Mariana lo interrumpió. «No, señor. Ahora usted me va a escuchar». Su voz había ganado una fuerza
que la sorprendió hasta a ella misma. El señor se subió a mi camión con su ropa cara y su actitud superior, pensando que puede humillar a personas trabajadoras. Pero, ¿sabe qué veo cuando lo miro? Ricardo estaba rojo de ira, pero algo en el tono de Mariana lo hizo quedarse callado. Veo a un hombre que nunca ha trabajado ni un solo día en su vida, un hombre que probablemente heredó todo lo que tiene y piensa que eso lo hace mejor que los demás. Un hombre tan vacío por dentro que necesita humillar a extraños para sentirse importante. Los otros pasajeros comenzaron a murmurar aprobación. Juan había comenzado a grabar discretamente con el celular. Doña Concepción susurró: «Amén», bajito. Ricardo trató de recuperar el control de la situación. «Usted no sabe nada sobre mí. Yo soy Ricardo Mendoza. Mi familia construyó la mitad de esta ciudad». «Ah, entonces usted es Ricardo Mendoza», dijo Mariana, y algo en su tono hizo que Ricardo se sintiera incómodo. «Interesante. ¿Qué quiere decir con eso?». Mariana sonrió. No una sonrisa gentil, sino una sonrisa que prometía revelaciones desagradables. «Bueno, señor Mendoza, ya que al señor le gusta tanto humillar gente en público, ¿qué tal si les cuento a todos aquí quién es usted realmente?». Ricardo sintió un frío en el estómago. «¿De qué está hablando?». «Estoy hablando del hecho de que conozco su historia, señor Mendoza. ¿Sabe por qué? Porque mi papá trabajó para su familia por 20 años». El silencio en el camión se volvió absoluto. Ricardo palideció. «Así es», continuó Mariana, su voz ganando fuerza. «Mi papá, José López, fue albañil en las obras de la constructora de su abuelo. Trabajó de sol a sol construyendo los edificios que hicieron rica a su familia. Y sabe cómo fue tratado, como un animal». Ricardo trató de recordar, pero habían sido tantos empleados a lo largo de los años. «Mi papá me contaba historias sobre la obra, cómo los trabajadores no tenían derecho a descansos adecuados, cómo trabajaban sin equipo de seguridad, cómo eran humillados por los supervisores. ¿Y sabe quién era uno de los peores? Su papá, Eduardo Mendoza». La memoria comenzó a regresar para Ricardo. Se acordaba vagamente de su padre, hablando sobre la necesidad de mantener a los obreros en línea. «Mi papá se rompió la espalda construyendo el imperio de su familia», continuó Mariana, «literalmente. A los 45 años sufrió un accidente en la obra porque estaba trabajando con equipo defectuoso. ¿Sabe qué hizo su familia?». Ricardo tragó saliva, pero no respondió. «Nada», dijo Mariana, su voz resonando por el camión silencioso. «Absolutamente nada. No pagaron el tratamiento médico, no dieron asistencia a la familia, no asumieron responsabilidad. Mi papá quedó inválido a los 45 años y su familia simplemente lo desechó como si fuera un equipo roto». Los pasajeros miraban a Ricardo con una mezcla de repulsión y curiosidad mórbida. Juan continuaba grabando, dándose cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. «Pero la historia no termina ahí», continuó Mariana, levantándose del asiento del chofer. «¿Sabe qué pasó después? Mi mamá, doña Rosa, tuvo que trabajar como limpiadora para mantener a la familia. Y adivine dónde consiguió trabajo». Ricardo estaba visiblemente incómodo ahora, moviéndose en el asiento como si quisiera desaparecer. «En el edificio comercial de su familia. Todos los días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, limpiaba las oficinas donde ustedes contaban el dinero que ganaron con el sudor de gente como mi papá. ¿Y sabe cómo la trataban?». Mariana hizo una pausa dramática, mirando directamente a los ojos de Ricardo. Su mamá, la señora Mendoza, acostumbraba a tirar basura al piso a propósito, solo para ver a mi mamá agacharse y limpiar. Decía que esta gente necesita saber cuál es su lugar. Mi mamá llegaba a casa llorando, pero nunca se dio por vencida porque necesitaba el dinero para comprar las medicinas de mi papá.
Doña Concepción tenía lágrimas en los ojos. Conocía historias similares, había vivido algunas de ellas. Entonces, señor Mendoza, dijo Mariana, su voz ahora cargada de una autoridad moral que hacía que Ricardo se sintiera pequeño. Cuando el señor habla de gente normal y changos, está hablando de las personas que construyeron su riqueza, está hablando de mi familia. Ricardo trató de recuperar la compostura. Eso fue hace mucho tiempo. Yo no tengo nada que ver con... ¿No tiene nada que ver? Mariana se rió, pero no había humor en su risa. Señor Mendoza, usted vive en un departamento que fue construido con la sangre de mi papá, maneja autos pagados con el sudor de mi mamá y tiene la desfachatez de venir aquí a mi lugar de trabajo a humillarme como si yo fuera menos que nada. Se acercó a él y Ricardo instintivamente retrocedió. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia entre nosotros dos?, preguntó Mariana. Yo trabajo honestamente para ganar mi dinero. Cada peso que recibo me lo merezco. Cada pasajero que transporto lo trato con respeto. Cada día que despierto sé que estoy contribuyendo a la sociedad. Ricardo trató de interrumpir, pero Mariana no había terminado. Usted, en cambio, nunca ha trabajado ni un día en su vida. Nunca ha sentido el peso de la responsabilidad real. Nunca ha tenido que elegir entre comprar medicina o comida. Nunca ha tenido que tragarse el orgullo para mantener a una familia. Los otros pasajeros comenzaron a murmurar aprobación. Así es, dijo alguien del fondo. Diga la verdad. Mariana regresó al asiento del chofer, pero continuó hablando. ¿Y sabe qué es lo más triste, señor Mendoza? Es que usted podría haber usado su posición privilegiada para hacer el bien, podría haber honrado el trabajo de las personas que construyeron su riqueza, pero eligió ser exactamente como sus papás, un parásito que vive del trabajo de otros, y encima los desprecia. Ricardo estaba rojo, una mezcla de ira y vergüenza. Usted no puede hablarme así, la voy a demandar, voy a hacer que pierda el trabajo. Mariana sonrió nuevamente y esta vez había algo casi piadoso en su expresión. ¿Demandar, señor Mendoza? ¿Usted realmente cree que me asusta? Ya perdí todo una vez. Ya fui humillada públicamente. Ya tuve mi dignidad atacada. ¿Y sabe qué descubrí? Encendió el camión otra vez y comenzó a moverse. Descubrí que la dignidad no es algo que alguien pueda quitarte, es algo que cargas dentro de ti. Y por más que el Señor trate de humillarme, por más que grite y amenace, el Señor nunca va a tener lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que usted tiene?, preguntó Ricardo, su voz ahora menos segura. Yo tengo el respeto de las personas que importan, dijo Mariana, mirando por el espejo retrovisor a los otros pasajeros que le sonrieron y asintieron. Tengo la conciencia tranquila. Tengo una hija que se siente orgullosa de mí, y tengo la certeza de que cuando pongo la cabeza en la almohada por la noche, puedo dormir en paz. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras. Pero usted, señor, continuó Mariana, ¿qué tiene? ¿Dinero que no se ganó? ¿Respeto que no merece? ¿Una familia que lo abandonó? ¿Empleados que le tienen miedo pero no lo respetan? Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos. Cada una era verdad y él lo sabía. ¿El Señor quiere saber cuál es la verdadera diferencia entre nosotros?, preguntó Mariana parando en otra parada. Yo construyo puentes, el Señor construye muros. Yo uno personas, el Señor las divide. Yo creo valor real en el mundo, el Señor solo consume. Más pasajeros subieron al camión e inmediatamente notaron la tensión en el aire. Doña Concepción susurró a una de las recién llegadas lo que estaba pasando y pronto toda la parte de atrás del camión estaba al tanto de la situación. ¿Y sabe qué es lo más irónico?, continuó Mariana, manejando con la misma competencia de siempre a pesar de la conversación intensa.
El señor está aquí en mi camión porque sus autos caros están descompuestos o sin gasolina. Está dependiendo del mismo transporte público que desprecia, siendo transportado por el mismo chango que insultó. Ricardo miró alrededor y se dio cuenta de que todos los pasajeros lo miraban con desprecio. Por primera vez en su vida, él era el paria, el indeseado. «Pero voy a hacer algo que el Señor nunca haría por mí», dijo Mariana. «Lo voy a tratar con dignidad, aún después de todo lo que dijo, porque eso es lo que hace la gente decente». El camión se detuvo en otra parada, y Ricardo se dio cuenta de que estaba cerca de su destino, pero algo le impedía levantarse. Tal vez era curiosidad, tal vez era masoquismo, pero quería escuchar más. «Señor Mendoza», dijo Mariana, su voz ahora más suave, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Ricardo asintió, incapaz de hablar. «¿El señor es feliz?» La pregunta tomó a Ricardo completamente desprevenido. Nadie le había preguntado eso en años. Abrió la boca para dar una respuesta automática, pero las palabras no salieron. «Porque yo lo miro», continuó Mariana, «y veo a un hombre profundamente infeliz. Veo a alguien que tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de lo que realmente importa». Ricardo sintió algo extraño pasando en su pecho, una sensación que no experimentaba en décadas: vulnerabilidad. «Tengo una hija de 16 años», dijo Mariana. «Sofía. Está en segundo de preparatoria, saca calificaciones excelentes y sabe qué quiere ser cuando crezca». Ricardo negó con la cabeza. «Doctora. Quiere ayudar a la gente. ¿Y sabe por qué eligió esa profesión? Porque creció viendo a su mamá ayudar a personas todos los días, aun cuando esas personas no merecían ayuda». Mariana miró a Ricardo por el espejo retrovisor. «Mi hija me respeta no porque tenga dinero, porque no tengo mucho. Me respeta porque ve que trato a todas las personas con dignidad, que trabajo honestamente, que nunca me doy por vencida, aun cuando las cosas se ponen difíciles». «¿Y los hijos del Señor?», preguntó Mariana gentilmente. «¿Lo respetan?» Ricardo cerró los ojos. Sus hijos apenas le hablaban. Cuando hablaban era para pedir dinero o quejarse de algo. Nunca había una conversación real, nunca había cariño genuino. «Mis hijos», comenzó Ricardo, pero su voz falló. «¿Le tienen miedo?», preguntó Mariana. «O peor, sienten vergüenza». Las palabras golpearon a Ricardo como una revelación dolorosa. Sí, sus hijos sentían vergüenza de él. Lo había visto en sus ojos, especialmente después del divorcio, cuando los detalles sórdidos de su vida personal se volvieron públicos. «Señor Mendoza», dijo Mariana, «no es demasiado tarde». «¿Tarde para qué?» «Para ser una persona mejor, para honrar la memoria de las personas que construyeron su riqueza, para usar su posición para hacer el bien en lugar de esparcir amargura». Ricardo miró por la ventana. Estaban pasando por una obra y vio a los trabajadores, hombres y mujeres, como el papá de Mariana, sudando bajo el sol, construyendo el futuro de la ciudad. «Mi papá murió hace 5 años», dijo Mariana suavemente. «Murió pobre, con la espalda rota, pero murió en paz. ¿Sabe por qué?» Ricardo la miró. «Porque sabía que había criado a una hija que se sentía orgullosa de él, porque sabía que su trabajo, aunque no reconocido, había contribuido a algo más grande, porque sabía que había vivido con dignidad». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Ricardo, algo que no pasaba en décadas. «¿Y cuando el Señor muera?», preguntó Mariana, «¿qué van a decir las personas? ¿Que era rico, que tenía autos caros, o que era un buen hombre que usó sus bendiciones para bendecir a otros?» El camión se detuvo en la parada donde Ricardo necesitaba bajarse, pero no se movió. «Señor Mendoza», dijo Mariana, «su parada es aquí».
Ricardo se levantó lentamente, como si estuviera cargando un peso invisible. Caminó hacia el frente del camión, pero se detuvo al lado de Mariana. Comenzó, pero no pudo continuar. Lo sé, dijo Mariana gentilmente. Es difícil admitir cuando estamos equivocados, pero es el primer paso para estar en lo correcto. Ricardo se bajó del camión en silencio. Se quedó parado en la parada, viendo al vehículo alejarse, llevando a Mariana y los otros pasajeros que habían sido testigos de su humillación. ¿O sería su educación? Por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza se vio realmente, no a través de los ojos de aduladores o empleados asustados, sino a través de los ojos de alguien que había sufrido por causa de sus acciones y las acciones de su familia. Y lo que vio no fue bonito. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en las palabras de Mariana, en la historia de su papá, en la dignidad que ella mantenía a pesar de todo. Pensó en sus propios hijos, en su exesposa, en todas las personas que había lastimado a lo largo de los años con su arrogancia y desprecio. Al día siguiente, algo extraordinario pasó. Ricardo canceló todas sus juntas y fue a los archivos de la empresa. Buscó los registros antiguos, los nombres de los empleados que habían trabajado para su familia a lo largo de los años. Encontró el nombre de José López, el papá de Mariana, y vio los registros del accidente, la falta de asistencia médica, el abandono completo. Por primera vez, Ricardo entendió verdaderamente de dónde venía su riqueza. No era solo herencia, era el resultado del trabajo y sacrificio de miles de personas, como José López, personas que habían dado sus vidas para construir el imperio de la familia Mendoza. Durante las semanas siguientes, Ricardo comenzó un viaje de descubrimiento y redención. Buscó familias de exempleados que habían sido perjudicados por la empresa. Estableció un fondo para ayudar a trabajadores accidentados. Implementó nuevos estándares de seguridad en todas las obras de la empresa. Pero, más importante, buscó a Mariana. 3 semanas después del incidente en el camión, Ricardo apareció en la terminal donde Mariana comenzaba su turno. Ella lo vio acercarse e instintivamente se tensó, preparándose para otro enfrentamiento. «Señorita López», dijo Ricardo, su voz completamente diferente a la última vez, «¿podría hablar conmigo un momento?» Mariana miró alrededor. Había otros choferes cerca y se sentía segura. «¿Qué quiere el señor?» Ricardo respiró profundo. «Quiero disculparme, no solo por lo que dije ese día, sino por todo el dolor que mi familia causó a la suya». Mariana lo estudió cuidadosamente. Había algo diferente en él, una humildad que no estaba presente antes. «Las palabras son fáciles, señor Mendoza», dijo ella. «Las acciones son más difíciles». «Lo sé», dijo Ricardo. «Por eso traje esto». Le entregó un sobre. Mariana lo abrió y encontró un cheque, una cantidad que representaba más dinero del que ella ganaría en varios años. «Esto es para su familia», dijo Ricardo. «Por los años de trabajo de su papá que nunca fueron adecuadamente compensados, por el dolor que causamos, por el trato que recibió su mamá». Mariana miró el cheque, después a Ricardo. «¿Y qué quiere el señor a cambio?» «Nada», dijo Ricardo. «Absolutamente nada. Solo quiero tratar de ser una persona mejor». Mariana dobló el cheque y se lo devolvió. «No puedo aceptar esto». Ricardo se quedó confundido. «¿Por qué?» «Porque no se trata de dinero», dijo Mariana. «Nunca se trató de dinero. Se trata de respeto, dignidad, reconocimiento de la humanidad de las personas». Pausó por un momento pensando. «Pero si el señor realmente quiere hacer algo», continuó, «hay una manera mejor». «¿Cuál?» «Use ese dinero para crear un programa de becas para hijos de trabajadores de la construcción.
Úselo para mejorar las condiciones de trabajo en las obras. Úselo para garantizar que ninguna familia pase por lo que pasó la mía. Ricardo asintió lentamente. Tiene razón, eso es lo que haré. Y hay una cosa más, dijo Mariana. ¿Qué? Quiero que el señor trabaje un día conmigo. Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo? Quiero que el señor pase un día manejando el camión conmigo. Quiero que vea cómo es realmente trabajar, cómo es tratar con gente de verdad, cómo es ganarse el dinero honestamente. La propuesta tomó a Ricardo completamente desprevenido. Yo no sé manejar camiones. Yo le enseño, dijo Mariana con una sonrisa. Si el señor realmente quiere entender, si realmente quiere cambiar, necesita salir de su torre de marfil y pisar el suelo con el resto de nosotros. Ricardo dudó. La idea era aterrorizante. Él manejando un camión, lidiando con pasajeros, haciendo trabajo manual. ¿Tiene miedo?, preguntó Mariana, y había un desafío gentil en su voz. Sí, admitió Ricardo. Estoy aterrado. Bien, dijo Mariana. El miedo es el comienzo de la sabiduría. Una semana después, en una mañana de sábado, cuando había menos tráfico, Ricardo apareció en la terminal vestido con ropa sencilla, jeans y una playera, la primera ropa normal que usaba en décadas. Mariana lo estaba esperando. ¿Listo para su primera lección?, preguntó ella. Ricardo se sentía nervioso como nunca había estado en su vida. Las primeras horas fueron un desastre. Ricardo no podía coordinar el clutch, frenaba muy bruscamente y casi chocó el camión 2 veces. Pero Mariana fue paciente, enseñándole con la misma gentileza que usaba con su hija. No se trata de fuerza, le explicó. Se trata de finura. El camión es grande, pero responde al toque suave. Gradualmente, Ricardo comenzó a agarrar el ritmo y, más importante, comenzó a entender la responsabilidad que Mariana cargaba todos los días. Cada pasajero que subía era una vida real, con problemas reales, sueños reales. Durante el almuerzo, sentados en la terminal, Ricardo hizo una pregunta que había estado en su mente. ¿Cómo logra mantener la paciencia? ¿Cómo logra sonreírle a personas que a veces la tratan mal? Mariana pensó por un momento. Porque entiendo que la mayoría de las personas que son crueles están sufriendo por dentro. Las personas felices no necesitan humillar a otros para sentirse bien. Miró a Ricardo. Como el Señor ese día. El Señor no estaba siendo cruel porque yo lo mereciera. Estaba siendo cruel porque estaba con dolor. Ricardo bajó la cabeza. Tiene razón. Estoy muy infeliz. ¿Y por qué cree que es?, preguntó Mariana. Ricardo pensó por un largo tiempo. Porque nunca he hecho nada que realmente importe. Nunca he contribuido a nada. Solo he consumido, solo he tomado, solo he destruido. Pero eso puede cambiar, dijo Mariana. Hoy mismo el Señor está aprendiendo algo nuevo, está saliendo de su zona de confort, está tratando de entender a otras personas. Por la tarde, cuando Ricardo estaba manejando con más confianza, pasó una situación familiar. Un pasajero se subió al camión claramente borracho y comenzó a causar problemas, gritando y siendo agresivo con otros pasajeros. Ricardo sintió la ira subir, el impulso de responder con agresividad, pero miró a Mariana, quien hizo un gesto calmado con la mano. «Señor», dijo Ricardo al pasajero problemático, su voz sorprendentemente gentil. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» El enfoque tomó al hombre desprevenido. En lugar de encontrar confrontación, encontró preocupación genuina. Gradualmente, se calmó y contó que había perdido el trabajo ese día y estaba bebiendo para olvidar el dolor. Ricardo paró el camión y conversó con el hombre por unos minutos, ofreciendo palabras de aliento e incluso información sobre oportunidades de trabajo en su empresa. Cuando el hombre se bajó, estaba sobrio y agradecido.
¿Cómo supo qué hacer?, preguntó Mariana impresionada. «Lo aprendí de usted», dijo Ricardo. «Vi cómo trata a las personas con humanidad, aun cuando no la merecen». Al final del día, cuando regresaron el camión a la terminal, Ricardo estaba exhausto, pero transformado. Había pasado 8 horas haciendo trabajo real, interactuando con personas reales, contribuyendo genuinamente a la sociedad. «¿Cómo se siente?», preguntó Mariana. «Cansado», dijo Ricardo. «Pero bien, mejor de lo que me he sentido en años». «Así es como se siente cuando realmente trabajas», dijo Mariana, «cuando sabes que hiciste una diferencia en la vida de alguien». En los meses siguientes, la transformación de Ricardo continuó. Implementó cambios radicales en su empresa, mejorando las condiciones de trabajo, aumentando salarios y creando programas de beneficios para empleados. Estableció el fondo de becas que Mariana había sugerido, nombrándolo Fundación José López en honor al papá de ella. Más importante, comenzó a reconstruir relaciones con sus hijos. No fue fácil. Años de negligencia y arrogancia no se borran de la noche a la mañana. Pero persistió, mostrando a través de acciones, no solo palabras, que había cambiado. Su hija menor, de 14 años, fue la primera en darle una oportunidad. Siempre había sido más sensible y notó el cambio genuino en su papá. Comenzaron a tener conversaciones reales sobre la escuela, sobre sueños, sobre la vida. Su hijo mayor, de 17 años, fue más resistente. Había sido lastimado demasiado por la negligencia de su padre. Pero cuando vio a Ricardo trabajando genuinamente para ayudar a otras personas, cuando vio al papá visitando familias de trabajadores accidentados, cuando vio la humildad real, él también comenzó a abrirse. La exesposa de Ricardo, Elena, observó los cambios con escepticismo inicial. Había sido herida demasiado para confiar fácilmente. Pero cuando vio que los cambios eran consistentes, cuando vio que Ricardo estaba genuinamente tratando de ser una persona mejor, le permitió tener más tiempo con los hijos. «¿Qué te pasó?», le preguntó un día cuando él vino a recoger a los niños para un fin de semana. «Encontré una maestra», dijo Ricardo, «alguien que me mostró quién realmente era y quién podría ser». 6 meses después del incidente en el camión, Ricardo hizo algo que sorprendió a todos. Anunció que estaba dejando la presidencia de la empresa para dedicarse completamente al trabajo social. Nombró a un CEO competente y ético para dirigir la empresa, manteniendo solo una posición en el consejo para garantizar que los nuevos estándares se mantuvieran. Usó su riqueza para crear una organización sin fines de lucro, dedicada a mejorar las condiciones de vida de trabajadores de la construcción y sus familias. Y para sorpresa de muchos, él mismo trabajaba en el campo, visitando obras, conversando con trabajadores, entendiendo sus necesidades. Un año después de ese día fatídico en el camión, Ricardo buscó a Mariana otra vez. Esta vez, ella estaba en la terminal, preparándose para otro día de trabajo cuando él apareció. «Señorita López», dijo él, «me gustaría hacerle una invitación». «¿Qué tipo de invitación?», preguntó Mariana curiosa. «Me gustaría que considerara venir a trabajar conmigo en la fundación como directora de Relaciones Comunitarias». Mariana se sorprendió. «No tengo la formación para eso». «Tiene algo mejor que formación», dijo Ricardo. «Tiene sabiduría, entiende a las personas, sabe cómo tratar a todos con dignidad». «¿Y mi trabajo aquí?». «Seguiría siendo un puente entre personas», dijo Ricardo, «solo que en una escala mayor, ayudando a familias enteras, comunidades enteras». Mariana pensó por un momento. «¿Puedo pensarlo?». «Por supuesto, pero hay una condición». «¿Cuál?». «Usted sería mi jefa», dijo Ricardo con una sonrisa. «Yo trabajaría para usted». Mariana se rió.
la primera vez que se reía genuinamente en presencia de Ricardo. Ahora eso sería un giro interesante. 2 semanas después, Mariana aceptó la oferta. Su último viaje como chofer de camión fue emocional. Los pasajeros regulares hicieron una pequeña fiesta de despedida en la terminal. Doña Concepción lloró. Juan, que ahora estaba en el último año de universidad, hizo un discurso sobre cómo Mariana había sido una inspiración para él. Nos mostró que la dignidad no tiene nada que ver con el dinero, dijo él, que el respeto se gana con carácter, no con posición. En su primer día en la fundación, Mariana encontró a Ricardo esperándola con una taza de café y una sonrisa nerviosa. ¿Lista para enseñarme cómo ser un ser humano decente?, preguntó él. Creo que ya aprendió la parte más difícil, dijo Mariana. Admitir que necesitaba aprender. Juntos construyeron algo extraordinario. La Fundación José López se convirtió en un modelo nacional de cómo las empresas pueden retribuir a las comunidades que las sostienen. Crearon programas de educación, salud, vivienda y desarrollo profesional para trabajadores y sus familias. Pero tal vez lo más importante fue el programa de mentoría que crearon, donde ejecutivos de empresas pasaban tiempo trabajando lado a lado con obreros, aprendiendo sobre sus vidas, sus desafíos, sus sueños. Es fácil despreciar a las personas cuando no las conoces, explicaba Mariana en sus conferencias. Pero cuando ves su humanidad, cuando entiendes sus luchas, se vuelve imposible tratarlas como menos que iguales. Ricardo se convirtió en uno de los conferencistas más buscados del país, no por su riqueza, sino por su historia de transformación. Hablaba abiertamente sobre sus errores, sobre su arrogancia pasada, sobre cómo una chófer de camión le había enseñado más sobre liderazgo en una mañana de lo que había aprendido en décadas de éxito empresarial. Pensaba que el éxito significaba tener más que otros, decía en sus conferencias. Ahora sé que el éxito significa elevar a otros junto contigo. 3 años después de ese encuentro transformador, Ricardo estaba en su oficina en la fundación cuando recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Era de su exesposa. «Ricardo», dijo Elena, su voz extraña, «necesito hablar contigo. Es sobre los niños». Ricardo sintió el corazón acelerarse. Están bien, pero quieren vivir contigo». Ricardo se quedó en silencio, procesando la información. «Dijeron que te convertiste en el papá que siempre quisieron tener», continuó Elena. «Y yo estoy de acuerdo». Esa noche, Ricardo llamó a Mariana. «Mis hijos quieren vivir conmigo», dijo él, aún incrédulo. «¿Y cómo se siente sobre eso?», preguntó Mariana. «Aterrado», admitió Ricardo. «Y más feliz de lo que jamás pensé que sería posible». «Va a ser un buen papá», dijo Mariana, «porque ahora entiende lo que realmente importa». «¿Cómo puedo estar seguro?». «Porque está haciendo la pregunta correcta», dijo Mariana. «No está preguntando si puede darles todo lo que quieren, está preguntando si puede ser el papá que necesitan». El cambio de los hijos a la casa de Ricardo fue un período de ajuste para todos, pero por primera vez tenían un papá presente, interesado en sus vidas, orgulloso de sus logros no materiales. Cuando su hijo mayor fue aceptado en la universidad con una beca de estudios por mérito académico, Ricardo lloró de orgullo, no porque el hijo estaba yendo a una universidad prestigiosa, sino porque lo había logrado a través de su propio esfuerzo y dedicación. «Estoy orgulloso de ti», dijo Ricardo abrazando al hijo. «Estoy orgulloso de ti también, papá», respondió el joven. «Por el hombre en que te convertiste». 5 años después de ese día en el camión, la Fundación José López había ayudado a miles de familias. Mariana se había convertido en una figura respetada nacionalmente,
Hablando sobre dignidad del trabajo y justicia social, Ricardo había encontrado una felicidad que nunca supo que existía. Pero tal vez la transformación más significativa había ocurrido a un nivel más personal. Ricardo había aprendido a ver personas, realmente ver. Saludaba al portero de su edificio por nombre, conocía las historias de los empleados de la fundación. Trataba a todos, desde CEOs hasta limpiadores, con el mismo respeto. En una mañana de jueves, 5 años y 3 meses después de ese encuentro fatídico, Ricardo estaba caminando al trabajo cuando vio un camión de la línea 875 parado en la parada. Por impulso, se subió. El chofer era un hombre joven que no conocía. Ricardo pagó su pasaje y se sentó observando a los pasajeros. Había una mezcla familiar de trabajadores, estudiantes, ancianos, personas reales viviendo vidas reales. Cuando el camión se detuvo en la parada cerca de la oficina de la fundación, Ricardo se levantó para bajarse, pero antes de salir se acercó al chofer. «Gracias», dijo. «De nada, señor», respondió el chofer confundido. «No solo por el viaje», explicó Ricardo. «Por hacer un trabajo importante, por conectar personas, por ser parte de lo que hace funcionar esta ciudad». El chofer sonrió sorprendido, pero tocado por el reconocimiento. Mientras caminaba hacia la oficina, Ricardo pensó en Mariana, que ahora estaba en la Ciudad de México para una reunión con funcionarios sobre políticas públicas para trabajadores. Pensó en cómo una sola conversación, un solo momento de verdad, había cambiado no solo su vida, sino las vidas de miles de otras personas. Había aprendido que la verdadera humillación no viene de ser puesto en tu lugar por alguien. Viene de darse cuenta de que has estado en el lugar equivocado todo el tiempo, y que la redención no se trata de pedir disculpas. Se trata de convertirse en alguien que ya no necesita pedir disculpas. Esa tarde, Ricardo recibió una llamada telefónica que lo hizo sonreír. Era de Sofía, la hija de Mariana, ahora con 21 años y en el último año de medicina. «Tío Ricardo», dijo ella. Había comenzado a llamarlo así después de que él se convirtiera en una figura paterna en su vida. «Acabo de recibir la noticia. Fui aceptada en la residencia en medicina social». Ricardo sintió una ola de orgullo y emoción. «Sofía, eso es maravilloso. Tu mamá debe estar radiante». «Lo está», dijo Sofía riendo. «Pero quería agradecerte a ti también. La beca de la fundación fue lo que hizo todo esto posible». «Tú te ganaste eso con tu propio mérito», dijo Ricardo. «La beca solo abrió la puerta. Tú fuiste quien caminó a través de ella». «Aún así», dijo Sofía, «quiero que sepas que planeo continuar el trabajo que ustedes comenzaron. Quiero trabajar con comunidades necesitadas, ayudar a familias como la nuestra». Después de colgar, Ricardo se quedó sentado en su oficina, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una humillación pública y se había transformado en una vida de propósito y significado. Pensó en su papá, Eduardo Mendoza, que había muerto unos años antes, sin nunca entender por qué su hijo había tirado su posición privilegiada para jugar al trabajador social. Eduardo había muerto amargado y solo, rodeado de riqueza, pero vacío de amor. Ricardo había elegido un camino diferente, y ahora, mirando por la ventana de su oficina sencilla en la fundación, viendo niños jugando en el parque que habían construido para la comunidad, sabía que había tomado la decisión correcta. Esa noche, en casa con sus hijos, Ricardo ayudó al menor con la tarea de matemáticas, mientras el mayor estudiaba para el examen de admisión universitaria. Era una escena doméstica simple, pero para Ricardo era más valiosa que todos los contratos millonarios que había firmado en el pasado. «Papá», dijo su hijo menor de 16 años, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto». «¿Por qué cambiaste tanto?
Quiero decir, me acuerdo de cómo eras antes. Ricardo dejó de ayudar con las matemáticas y miró a su hijo. Era una pregunta que había esperado durante años. Porque encontré a alguien que me mostró quién realmente era, dijo. Y no me gustó lo que vi. ¿Y ahora? Ahora me despierto todos los días tratando de ser la persona de la que mis hijos puedan sentirse orgullosos de llamar papá. El hijo sonrió y volvió a la tarea, pero después de unos minutos habló otra vez. Papá. Sí, me siento orgulloso de ti. Esas 4 palabras simples significaron más para Ricardo que todos los elogios que había recibido en su vida anterior. Y así, la historia que había comenzado con odio y humillación se transformó en amor y redención, demostrando que nunca es demasiado tarde para elegir ser una persona mejor, y que a veces las lecciones más valiosas vienen de los lugares más inesperados. A veces, el universo tiene una manera muy peculiar de enseñarnos que el dinero nunca puede comprar lo que realmente importa.